espíritu, nuestros oídos para recibir ese mensaje en el nombre del Señor y ponerlo por obra. Amén. Y le damos gracias a Dios en esta noche por este momento maravilloso, por este tiempo hermoso, en el cual vamos a estar atentos a lo que Dios trae en esta noche. Amén. Pastor Eliseo, buenas noches. Pues este espacio le corresponde a usted. Amén. Y al Espíritu Santo. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un placer estar nuevamente aquí junto a todos ustedes. Como bien dijo la pastora Duberlis, tuve la bendición una vez más de poder acompañar a mi apóstol, Lee Cho-suk, un apóstol coreano, al cual sigo ya hace más de 25 años y me ha sido de muchísima bendición porque a través de él vi que la obra de Jesucristo era real. Realmente cada vez que lo acompaño son de mucho impacto sus campañas porque, como dice la palabra, el ciego ve, el mudo habla, el paralítico camina y bueno, para mí es una bendición poder acompañarlo. Y bueno, trato de subir las campañas a las redes para que aquellos que quieran recibir fe, porque en realidad nos ayuda mucho a que nuestra fe aumente, lo pueden hacer ahí en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Bueno, como les estaba diciendo, gracias una vez más por estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio. En realidad no soy de conectarme mucho con el grupo, pero sí están siempre en las oraciones nuestras en la mañana, con los miembros de la congregación. Tenemos oración todos los días de 6 a 7 y media en la oración grupal y siempre estamos orando por todo el grupo de Orando por Venezuela. Así que bueno, gracias en esta noche por estar nuevamente junto a ustedes. Y bueno, hoy traje una palabra para compartir que me parece que es de muchísima importancia para los tiempos que estamos viviendo. Ojalá que el Señor me pueda usar a través de su Santo Espíritu para que no sean mis palabras de mi propio corazón, sino que sea el Espíritu Santo tomándome completamente en esta hora y me ayude a hablar por la gracia divina. Y para comenzar con el mensaje quisiera ir rápido a Juan 8:32, un versículo muy importante. Juan 8:32, y dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el conocimiento de la verdad es lo que realmente a nosotros nos da la libertad para poder disfrutar, ¿no?, de las bendiciones del reino de los cielos y poder manifestar al Señor Jesús como merece que sea representado por cada uno de nosotros como sus hijos. Pero para disfrutar realmente de esa libertad, ¿no?, que podemos tener en el Señor Jesús, es muy importante también la fe. La libertad va acompañada de la fe. Por eso la fe está relacionada directamente con la profundidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Cuanto más profundizamos en la palabra de Dios, cuanto más tiempo pasamos con Dios, más fe vamos a poder manifestar en nuestras vidas. A mí siempre me gusta usar este versículo porque fue algo que me impactó realmente, me revolucionó mi vida cuando Jesucristo llama a sus discípulos en Mateo 10:1 y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Realmente fue un impacto en mi vida, me revolucionó. Porque bueno, entendí el secreto de por qué un cristiano se puede llegar a enfermar y cuál es el camino para poder recibir la sanidad verdadera. Porque podemos tener una sanidad ficticia, engañosa, ¿eh? El demonio puede soltar esa parte del cuerpo que me tenía afectada y yo pensando que me sané porque tomé pastillas, porque me di una inyección, porque me operaron, pero en realidad lo que está haciendo el diablo es engañarme y después de un tiempo, si yo no me arrepentí del pecado por lo cual me pasó esa enfermedad, y voy a volver a tener otra enfermedad en otro lugar. Por eso es tan importante la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te dará libertad. ¿Cuál es esa verdad? Y que todas las enfermedades, caso algunas especiales, que ya lo hemos hablado acá a través de los mensajes, todo lo demás es por causa de desobediencia, por pecado y por la presencia de los demonios en nuestros cuerpos. Entonces, de acuerdo a mi grado de profundidad en este versículo, yo voy a poder tener la fe para creer que el Señor me puede sanar echando el demonio de un dolor de estómago, de un dolor de cabeza. Otro puede creer que le puede sanar de la diabetes, de un cáncer, de una úlcera, pero otro puede creer que le crece la pierna, le crece el brazo, que un síndrome de Down puede cambiar. Por eso es importante, sí.
la Biblia me da libertad. Si entiendo a través de ese versículo que todo lo que me pasa en el cuerpo es por causa de espíritus inmundos, eso ya es una libertad. Pero esa libertad se va a extender o se va a manifestar en mí hasta donde yo creo realmente que todo lo que me pasa es por causa de espíritus inmundos. Y entonces sí, si yo puedo creer que cualquier cosa que me sucede en el cuerpo es por esto, y yo puedo tener una libertad plena. Pero eso va relacionado con la fe que yo tenga en el Señor Jesús y en lo que Él está diciendo. Por ejemplo, es como si a mí me regalaran un avión. Si a mí me regalaran un avión, pero no lo sé manejar, por más lindo que sea el avión, y yo no voy a poder llegar a ningún lado. Sin embargo, si aprendo a manejar el avión, voy a tener libertad, voy a poder llegar a cualquier parte del mundo. Entonces ya tener ese avión para mí es algo, la verdad, maravilloso, porque usando el avión puedo llegar a cualquier parte del mundo. Pero si aparte de aprender a manejar el avión, yo aprendo también a repararlo por cualquier cosa que pueda suceder en algún lugar a donde haya llegado, entonces yo ya tengo una libertad plena. Puedo ir a cualquier parte en cualquier momento, porque no solamente lo sé manejar, sino que también lo sé reparar. Y eso me da una libertad total. Entonces, el problema que hoy pienso yo que acontece en la vida de los creyentes es que nos falta todavía mucha revelación acerca de quién es Dios, de quién es Dios. Y yo siempre me enfoco, que también fue algo que impactó mi vida de una forma extraordinaria, el entender el primer mandamiento de todos. Eso fue lo que realmente también me sacudió y me dio un entendimiento que creo yo que me hizo crecer espiritualmente, cuando entendí que realmente al ser el único Dios, todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Y por lo tanto, como todo se trata de Dios, tengo que entender claramente que entonces el enemigo es el único que provoca todas las divisiones, todas las disputas, todas las agresiones. ¿Para qué? Y para que Dios no pueda ser uno con toda su creación, con todos los seres humanos a los cuales vino a rescatar. En realidad, el freno que tiene la salvación es el corazón del hombre, que no entiende que todo se trata de Dios y entonces siempre está metiéndose en disputas, en discordia, tiene odio, tiene ira, tiene malestar. Entonces, eso es exactamente lo que está parando, lo que está deteniendo el crecimiento del reino, ¿no? La falta de esa revelación. Y cuando me refiero a esa revelación, hay que añadirlo con lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que realmente un hombre de Dios que realmente amaba al Señor Jesucristo y tomó la decisión de enfocarse en conocerlo en profundidad, y a través de sus cartas tenemos los secretos prácticamente más profundos de la Biblia, juntamente con Juan y por supuesto los 4 evangelios, que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero él fue muy claro, esto no es lucha de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes celestiales de maldad. Entonces, entendiendo lo que dice Pablo, nosotros podemos darnos cuenta que no es una lucha con mi papá, no es una lucha con mi hermano, no es una lucha con mi hijo, no es una lucha con el vecino, no es una lucha con el compañero de trabajo. Hay potestades que están detrás de esa gente manipulándolos. Y bueno, por individualizar a las personas y por no tener el concepto claro que todo se trata de Dios, caemos en el engaño y reiteramos y reiteramos y reiteramos las situaciones complicadas, entrando en discordias, en disputas, en malestares, en insultos, en groserías. Y aparte de eso, después también tenemos la otra revelación, que no solamente se trata de las potestades que habla Pablo, que se refiere especialmente a cómo están organizados los ángeles caídos y cómo atormentan, ¿no? Algunos a naciones enteras, otros departamentos, otras ciudades, otros barrios y aldeas, porque están sumamente muy bien organizados los ángeles caídos. ¿Para qué? Para afectar la mente de los hombres y que los hombres abran las puertas para que entren los demonios. Y acá, gracias a Dios, ya pudimos tener la bendición de hablar mucho acerca de este tema y entender con mucha claridad
quiénes son verdaderamente los demonios, porque en realidad esto está bastante escondido en el Evangelio, ¿no? No todo el mundo realmente lo entiende y lo comprende, pero por eso vemos que las iglesias más grandes están en Corea y están en África. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen una revelación profunda de que cuando se habla de demonios, se habla de los espíritus que no recibieron salvación. Entonces, nuestra lucha no es con carne y sangre, ¿eh? Es con aquellas cosas que están detrás de esa sangre y esa carne, movilizando los cuerpos. ¿Para qué? Para que aquellos que no tienen una revelación clara de que Dios es uno y que todo se trata de Él, y vivan involucrados en problemas. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Marcos, ¿no? Por qué Jesucristo en un momento se enojó con sus discípulos. Marcos 9:14 nos revela esto. Dice lo siguiente: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y esta es la clave por lo cual los discípulos después no pudieron echar un demonio. No pudieron echar un demonio. Justamente ¿por qué? Porque estaban en disputas con los fariseos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondió él y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Cómo trató el Señor a sus discípulos? Como si no conocieran realmente de qué se trata su venida a este mundo, como si no supieran que todo se trata del Padre Celestial y de tratar de que el Padre, a través de Jesucristo, pudiera unificar a todos los espíritus que están engañados por el diablo. ¿Cómo los trata el Señor? Generación incrédula. Y nosotros sabemos que una persona incrédula es una persona que está totalmente opuesta a lo que Jesucristo vino a hacer. Opuesta completamente a la fe. Generación incrédula. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesucristo no era necesario ya ni que lo reprendiera el demonio. Ya los demonios, cuando lo veían venir, ya sabían que tenía la presencia de Dios. La luz que emanaba de Jesucristo ya perturbaba automáticamente a los demonios. Cosa que debería pasar con cada uno de nosotros que nos confesamos como hijos de Dios. O sea, esto no es solamente para Jesucristo. Esto era lo que tenía que haber pasado con los discípulos. Pero los discípulos, por ponerse a disputar, por estar en discordia con los fariseos, perdieron la presencia del poder de Dios. O sea, que la disputa no respeta cargos. No, porque es el apóstol, porque es el profeta, porque es el evangelista. No. Cuando una persona está en disputas y está en discordia, con bronca en su corazón, con ira en su corazón, con sed de venganza en su corazón, maldiciendo en su corazón, y no tiene poder, no tiene autoridad, aunque haya recibido el Espíritu Santo, aunque haya pasado 3 años con Jesús, no importa, no importa. Esto se trata de poder controlar nuestro corazón para que el diablo no se apodere. Desde el momento que entramos en una disputa, ya entramos en el juego del diablo. Perdemos la personalidad de nuestro Padre Celestial. Nos trasladamos del reino de la fe al reino de la incredulidad. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo lo que es posible. Y esta creencia está en lo que venimos hablando, en creer que todo se trata de Dios. De esto se trata esta creencia, que todo se trata de Dios y que Jesucristo es el único camino que nos puede llevar a ese contacto con el Padre Celestial. Pero para llegar a tener ese contacto y vivir como el Padre Celestial quiere que vivamos, Jesucristo es el prototipo a seguir. Tenemos que imitarlo en todo.
O sea, la gente se maravillaba y vemos ahí a un fariseo que queda impactado cuando Jesucristo durante una disputa le contesta correctamente. Entiendo que Jesucristo, a pesar de que era una discordia, que el fariseo o quien estaba delante de él quería traer algo para afectarlo a Jesucristo para que se pasara al reino de las tinieblas, Jesucristo fue muy sabio, muy inteligente y supo responderle con categoría, con calidad espiritual. ¿M? ¿Para qué? Para no salirse del camino de la luz. Por eso quedó impactado ese fariseo. Entonces dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces acá vemos que si el padre de familia probablemente habla de que le ayuden la incredulidad, el problema que tenía ese niño es probable porque el padre de este niño tenía mucha bronca, mucho odio, mucha envidia. Vaya a saber qué situación pasó. Y cuando vio el rezongón que le dio a sus discípulos, generación incrédula, porque estaban disputando con los fariseos, el padre habrá dicho, este es el problema por el cual mi hijo ahora está delante del Señor Jesucristo padeciendo esta enfermedad. Nosotros no sabemos cuántos niños están sufriendo por la actitud que tienen los padres delante de Dios. Entonces, desde el momento que este hombre entendió de esta manera y le dijo, ayuda a mi incredulidad, es probable que haya comprendido que eso que le estaba pasando a su hijo era por lo que él estaba padeciendo dentro de su corazón. Y cuando Jesús vio a la multitud, que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, no en cualquier momento Jesucristo echó fuera al demonio porque los discípulos lo habían avergonzado. Sinceramente, discípulos que caminaban con él, vaya a saber de cuánto tiempo ya, que deberían estar preparados. Por eso Jesús le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? O sea, me imagino que deben haber pasado un tiempo prudente para que tuvieran más que entendido que las disputas y las discordias y la bronca y la ira y todas esas cosas quitan la presencia de Dios al extremo de poder volvernos en personas incrédulas, que no tenemos nada de la personalidad de nuestro Padre Celestial. Entonces esperó Jesucristo que toda la gente se agolpara y entonces sí manifestó la gloria de Dios. Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Ahora, en lo que me quiero enfocar ahora, y es parte de lo que vamos a hablar en el mensaje, es en lo que Jesucristo dice. ¿Mm? Dice, y en el 25 nuevamente, y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y esto es lo más importante del mensaje para enfocarnos hoy, donde los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, no solamente Jesucristo lo echó, sino que le ordenó que no entrara más en él. Entonces, nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas, por más que las liberamos, continúan cometiendo pecados, porque quizás a nosotros nos falta fe para creer que ese demonio puede salir de esa persona y no entrar más. Por eso todo va relacionado a la profundidad que nosotros tenemos de la palabra. Nosotros le podemos decir a la persona sí, porque vemos que Jesucristo le dice, sal de él y no entres más en él. Pero ¿cuál es el fundamento de que ese espíritu no pueda entrar más en él? ¿Qué va a pasar con ese espíritu? ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Porque nosotros sí podemos imitar, pero la imitación sin profundidad del conocimiento no quiere decir que se ocasione el milagro como nosotros esperamos que suceda. Jesucristo sabía muy bien que cuando Él decía, no entres más en él, él sabía que ese espíritu inmundo era enviado a un lugar donde quedaba encarcelado, que ya no podía salir más para afectar a nadie. Lo anulaba por completo. Cuando Jesucristo hablaba de esa manera, ya los ángeles sabían que ese espíritu tenía que ser llevado a un lugar que se llama el abismo. Y esto es importantísimo, esto es lo que quiero hablar hoy, porque cuando un espíritu es mandado al abismo, con autoridad, con fe como la que tenía Jesús, ese espíritu queda anulado por completo.
Es diferente cuando el espíritu está actuando, y sobre la vida de ese espíritu todavía está funcionando el mover de que puede entrar en el Hades y salir del Hades, que eso lo vamos a estar viendo ahora a lo largo del mensaje. Pero acá lo importante es que Jesucristo, yo siempre digo, era un verdugo espiritual. Los demonios le tenían temor, se aterrorizaban cuando llegaba Jesús, daban grandes alaridos y le rogaban, lo vamos a ver durante el mensaje, que les pedía que no los mandara al abismo. Entonces vamos a ir a Génesis, vamos a ir a Génesis para continuar con el mensaje, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, esto ya lo vinimos viendo nosotros, de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había todavía creación espiritual de ángeles y de humanos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío, era porque Dios creó todo a través de sus dos esencias mezcladas, mezcladas. Entonces, cuando yo estoy preparando ahora todo el material de Apocalipsis para explicar un poquito mejor esto. Por ejemplo, yo tengo el blanco y el negro. Una vez que yo mezclo el blanco y el negro, yo ya no puedo pintar más nada con blanco o negro. Voy a pintar todo con gris. ¿Por qué? Porque todo lo blanco y todo lo negro desaparece cuando los mezclo. Pero lo que prevalece es lo que está relacionado con la obra mala, con lo gris. Por eso, no sé, acá en Uruguay es muy común decir, tenés una vida gris, tiene una vida gris. Una vida gris es como una vida realmente desordenada, una vida vacía, una vida hueca. Entonces, cuando Dios dice, sea la luz, es cuando se decidió separar la luz de las tinieblas, entonces Él decidió ser la parte blanca, lo que está relacionado con la bondad, con el amor, con la misericordia. Y dejó a un costado o escondido, para que nadie lo pudiera practicar, la parte negra. Él la anuló en su personalidad. Él decidió ser solamente luz. Por eso dijo, y fue la mañana y la tarde un día. ¿Por qué? Porque a la noche el Señor la bloqueó, la anuló. Él decidió vivir, aunque la noche estaba ahí, él seguía viviendo solamente en la tarde y en la mañana del primer día. Y así va diciendo en todos los días que van sucediendo. ¿Por qué? Porque él decidió ser luz. Y eso es lo que debería pasar con nosotros. Decidir en nuestras vidas ser luz y dejar las tinieblas escondidas detrás. Es lo que estamos luchando nosotros día a día si entendemos la palabra de Dios. Cada vez que una palabra del Señor hace efecto en nuestro corazón, se ilumina más nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Bloqueamos, anulamos una parte de nuestra personalidad, de la esencia que tenemos dentro. ¿Para qué? Para parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, y acá yo creo que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, vemos que en el momento que el Señor hace todas a través de sus dos esencias, por estar la esencia negra metida en el paquete, y eso implica estar la muerte, ¿no? Y el desorden. Entonces el Señor también había hecho el abismo. Y por eso nosotros vemos más adelante que dice que el Señor, que ese lugar es para el diablo y sus ángeles, ¿no? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque el primero que activara, la apertura del abismo, ese sí iba a ser responsable de todos los demás que lo iban a seguir detrás. Y eso fue lo que pasó con Lucifer, ¿no? Cuando peca, se hace responsable de la apertura del abismo, por lo tanto el abismo ya le pertenece a él y a los ángeles y a todos los demonios, los espíritus inmundos que no recibieron a Jesucristo como su Salvador. Espero estar siendo claro. A veces el solo hablar por el teléfono sin poder ver los gestos, las gesticulaciones. A mí me gusta dar muchos ejemplos, pero bueno, en este momento no lo puedo hacer porque por el teléfono no van a poder ver los ejemplos. Entonces trato de que el Señor me ayude para explicárselo de la mejor manera posible. Entonces ahí surge el abismo. Cuando Dios hace las cosas a través de sus dos esencias, hace lo malo y hace lo bueno. Entonces después decide ser la luz. Pero el abismo es un lugar en las profundidades del mar, son como cavernas metidas en el fondo del mar donde las aguas están
ardiendo, o sea, es un lugar tremendo de sufrimiento. Ahora, lo interesante de todo esto, y por eso digo, ya el Señor sabía todo lo que iba a pasar, es que el Señor cerró todo el universo que creó con agua. Todo lo cerró con agua. ¿Por qué? Porque el agua es la cárcel de los espíritus. El agua encarcela a los espíritus. Y esto es lo importante porque el Señor mandaba a los espíritus al abismo. Y porque el Señor, entiendo yo que ya sabía todo lo que iba a pasar, para que ningún espíritu se pudiera escapar de ese universo, lo encerró todo con agua. Entonces, el agua en sí, es la cárcel de los espíritus. El único espíritu que está sobre esa agua es el Espíritu de Dios que, como dice, se movía sobre las aguas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, lo único que puede salir de esa cárcel espiritual hecha por el agua, de parte de Dios, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo importante que yo quiero que vayamos entendiendo ahora para poder comprender el mensaje y la importancia que tiene si nosotros tenemos la fe suficiente para mandar un espíritu inmundo al abismo. Ese espíritu queda bloqueado, queda anulado, queda encarcelado, completamente inactivo. Entonces, ahora vamos a ver algunos casos que nos va a confirmar todo esto que les vengo hablando. Y es impresionante, la verdad que a mí me encanta todo esto porque trae una revelación poderosa para que si nos da la fe podamos hacer grandes cosas en el reino de Dios. Entonces dice así, vamos a Génesis 6.1. Dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y acá, bueno, tengo que comprimir porque quiero enfocarme en lo del abismo, pero cuando usted va a leer la Biblia, en Génesis capítulo 1, está hablando de una creación que es diferente a la creación que el Señor hace cuando sopra el aliento de vida dentro de Adán. Hay una generación primera que le falló al Señor. Y esa generación, toda esa generación pudo ver la gloria de Dios. Entonces, todos aquellos que pueden ver la gloria de Dios, no tienen la posibilidad de salvarse, porque si después que Dios ya le mostró toda su majestad, entienden que todo se trata de Dios y se rebelan contra Él, ya no hay posibilidad de salvación. Por eso los ángeles que se rebelaron no tienen salvación, la primera generación que hizo Dios no tiene salvación y Adán tampoco tiene salvación, porque Adán sabía muy bien que había sido creado por Dios. Todos los demás tenemos la posibilidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros no vimos la gloria de Dios. Entonces tenemos esa posibilidad que nos da el Señor Jesucristo de redimirlos. Entonces, a esas mujeres que se refiere el Señor, que los hijos de los hombres, ¿quiénes son los hijos de los hombres? Y los hijos de los hombres de la segunda generación, los que vienen de Adán, que tenían espíritu, se unieron con esas mujeres de la primera generación que habían perdido la presencia de Dios y el espíritu estaba realmente bloqueado, muerto, muerto. Y lo mismo lo podemos ver, que yo siempre digo, por eso quiero transmitir rápido todo el estudio de Apocalipsis, que nosotros sabemos muy bien que cuando Caín mató a Abel, él sabía matar, él sabía matar. Por eso mató a su hermano, él había visto cómo gente mataba. Por eso cuando el Señor le va a poner la marca y dice que lo va a mandar por el mundo, Caín temeroso le dice, pero el que me vea me va a matar. ¿Y cómo sabía que había gente que mataba? ¿Y quién era esa gente? Y bueno, esa gente era la de la primera generación que el Señor quiso anular completamente con el diluvio. Por eso viene el diluvio, por eso la Biblia dice de continuo hacer el mal, porque el Señor había hecho la primera generación y le salió mala y la segunda estaba haciendo lo mismo. Ahora lo vamos a leer. Pero acá lo otro importante es lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, la posibilidad que el Señor le da a un espíritu de un hombre para luchar con el de él son 120 años. Eso lo tuvimos viendo. Si una persona muere de 40 años,
tiene 80 años para actuar como demonio, como espíritu inmundo. Pero ¿qué pasa? Son 120 años que estuvo enemistado contra Dios, porque durante los 40 años que estuvo viviendo en este mundo, tampoco recibió a Jesucristo y tampoco se hizo aliado con el Señor. Entonces fueron 120 años que esa persona va a estar contendiendo con el Señor, y después que pasan esos 120 años, automáticamente sí, ahí ya va al Hades y no tiene forma de salir. Pero tiene un tiempo para obrar como demonios, que también lo vamos a ver durante el mensaje. Entonces, vamos a 6.9. ¿Cómo sigue 6.9? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, Noé marcó realmente la diferencia. ¿Por qué? Porque no se mezcló con las mujeres de la primera generación. Él se mantuvo firme, con la generación espiritual. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, disputas total. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces acá está hablando Noé de todas las directivas que el Señor le había dado. En el 7.4 dice lo siguiente: porque pasada aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En el 7:10 sigue diciendo, y sucedió que al 7.º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran ¿qué? Del gran abismo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea que Dios hizo salir todas las aguas que estaban dentro del abismo por debajo, y todas las aguas que estaban por arriba. Las cataratas fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después en el 7:17 dice lo siguiente: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, el agua que hizo el Señor venir sobre la tierra superaba aún la altura de los gigantes. Como si el gigante estuviera parado en la última montaña, igual el agua que hizo para traer el Señor era la suficiente hasta que todo gigante pudiera desaparecer. Entonces, en el 8.1 dice lo siguiente: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas.
y se cerraron las fuentes del abismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué el Señor abrió la fuente del abismo y después dice se cerraron las fuentes del abismo? Porque a medida que iban bajando todas esas aguas y se iban metiendo nuevamente en el abismo, ahí se estaban llevando a todos los espíritus, que todas estas almas que se habían rebelado contra Dios. El Señor los llevó al abismo para encarcelarlos. ¿Para qué? Para que todos esos demonios que iban a quedar después de todo lo que hizo Dios con el diluvio no pudieran afectar a Noé y a los 8 que quedaron afuera. Dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de los 150 días. ¿Qué hizo el Señor? Abrió el abismo, o sea, salieron las aguas del abismo, las aguas del cielo, dejó el Señor que las aguas mataran todo espíritu que tenía vida, y después que murieron, el Señor los absorbió mientras el agua iba bajando, todo iba bajando para el abismo, y ahí encarceló a todos los espíritus inmundos. Los hizo desaparecer a todos. ¿Para qué? Para que ningún demonio quedara después afuera, para que pudiera atormentar la vida de Noé, que iba a empezar una nueva vida. Entonces después vemos en Primera de Pedro, algo extraordinario que hace Jesús, Primera de Pedro, porque dice el Señor que fue justamente a predicarle a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? Y todos aquellos que estaban en los lomos, cuando hablamos de los lomos, es cada ser humano en su espíritu carga los otros espíritus que se van a reproducir de parte de él. Entonces, como habla la Biblia de que estaban en los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham cargaba con Isaac, cargaba con Jacob, cargaba con todos los espíritus que se iban a diversificar después de él. Entonces, había muchos en ese momento, muchos espíritus encarcelados que estaban en los lomos de estos pecadores, a los cuales el Señor los quería rescatar, les quería predicar y les quería dar la oportunidad de que se pudieran salvar, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mientras Noé hacía el arca, predicaba, la gente no se quería arrepentir y todos esos murieron en el diluvio. Todos sus espíritus fueron llevados al abismo y quedaron encarcelados. Pero el Señor, en su misericordia y en su amor, a todos esos espíritus que estaban en los lomos, que estaban en el abismo, el Señor bajó a las profundidades para predicarle el Evangelio y darle la oportunidad de que se pudieran salvar. Entonces vemos cómo el Señor, para proteger a Noé y a toda su familia, encarceló a todos estos espíritus en el abismo porque en ese lugar ya no pueden salir más. Entonces vemos otro caso que también es tremendo y lo encontramos en Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo 14, bueno, 21 al 30. Todos conocemos lo que pasó con Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, cómo todo el ejército del faraón los persiguió al desierto y los acorraló contra el mar. Entonces vamos a ver cómo procede Dios para que también esos espíritus de los que iban a morir del ejército del faraón no pudieran atormentar después a los israelitas cuando cruzaran a la otra orilla. Dice, vamos a leer 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Sabemos muy bien que se abrió el mar. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana
que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno quedó. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Dónde quedaron los cuerpos de los egipcios? Muertos a la orilla del mar. Pero a dónde el Señor mandó sus espíritus para que no pudieran atormentar más al pueblo de Israel. Entonces eso lo vamos a encontrar en Éxodo 15:4, en el cántico de Moisés, el cántico de alabanza que hace Moisés a Dios. Ahí vemos el secreto de qué hizo Dios con todos esos espíritus de los egipcios que los habían perseguido para matarlos. Entonces vemos que en el 15:4 dice lo siguiente: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos, escuchen, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Entonces vemos cómo el Señor, para apoyar al pueblo de Israel y pudieran comenzar a tener una nueva vida, sin la perturbación de todos los espíritus de los demonios, de todos los egipcios que habían muerto, el Señor hizo que bajaran al abismo, los encarceló. Todo el ejército, todos los egipcios terminaron en el abismo encarcelados. Entonces, esto es importantísimo justamente para que nosotros entendamos por qué Jesucristo actuaba de ciertas maneras. Les vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento fue el plan de Dios a través de sus dos esencias para engañar al diablo, para que viniera Jesucristo después con un espíritu vivo y pudiera interpretar las escrituras de una forma espiritual correctamente. Él entendió, Jesucristo cuando vino con su espíritu vivo, todos los acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento de la manera necesaria para él prevalecer sobre la obra del enemigo. Ese fue el plan magistral del Padre. Por eso siempre digo que el día más esperado por el Padre es el día en que el Señor recibe el bautismo en el Jordán y el Espíritu Santo viene sobre él. Y el Padre, maravillado con la obra de su hijo, el hijo que le había dado complacencia, lo impulsó al desierto para deshacer todas las obras del diablo. ¿Para qué? Para separar lo blanco de lo negro, para que después nosotros, Él nos dé la directiva de cómo tenemos que hacer para poder prevalecer sobre el enemigo. Por eso, si nosotros aprendemos todas esas estrategias que Jesucristo pudo discernir con su espíritu vivo y lo imitamos también en esto, y nosotros podemos tener un ministerio mucho más poderoso y podemos ser de mejor instrumento para que las almas puedan recibir salvación. Entonces, cuando vamos de vuelta a Marcos, dice Marcos 9:25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Automáticamente los ángeles que conocían a Jesús, que conocían la forma de manifestarse, que conocían su fe, sabían que cuando Jesucristo decía no entres más en él, esos ángeles tenían que agarrar a esos demonios que sacaban de los cuerpos de los que estaban atormentados y automáticamente los tenían que llevar al abismo. ¿Para qué? Para que queden encarcelados y las personas puedan tener una libertad permanente, libertad permanente.
Entonces vemos lo que pasa acá en Mateo 16, 18. Esto también es muy interesante. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, las puertas del Hades está hablando de ese lugar donde van los demonios después de los 120 años y quedan ahí sí encarcelados definitivamente hasta el día del juicio del fin. Pero vuelvo a repetir, los demonios tienen 120 años para manifestarse cuando no son llevados al abismo y quedan definitivamente encarcelados. Entonces, muchas veces, ¿qué significa que las puertas del Hades no van a prevalecer? Cuando uno sabe que existe un Padre en los cielos, que todo se trata de Él, de ese Padre, y que Jesucristo es el único camino, y si lo obedecemos, entonces nosotros tenemos la casa hecha sobre la roca. Esa es una iglesia fuerte, esa es una iglesia inamovible, esa es una iglesia que muestra la gloria de Dios. Pero cuando hay muchos que reciben el Espíritu Santo, hay muchos que son recibidos en la familia celestial, pero no tienen la revelación profunda de que todo se trata de Dios y de la importancia que significa no entrar en pleitos, en discutir, en no ser agresivos, en no ser violentos, en no ser maleducados. Entonces, ¿qué pasa? Y las puertas del Hades pueden prevalecer. Y ahí vemos como muchos creyentes pasan los años y siguen atormentados. ¿Por qué? Porque el demonio dice, sale del cuerpo y vuelve nuevamente, porque dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué la considera la casa? Y porque ese demonio habitaba dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿por qué dice que puede volver a la casa? Y porque ese creyente no meditó en la palabra, entonces la encuentra vacía. Está hermoseada porque el Señor lo liberó, nuevamente ese demonio sale del cuerpo, la casa se hermosea, vuelvo a repetirlo, lo he visto muchísimas veces cuando vienen los demonios con unas caras tremendas, o sea, las personas endemoniadas con unas caras tremendas que hay que agarrarlos entre varias personas y después que uno los ministra se levantan con una cara de alegría, una cara de paz tremenda. Pero si esa persona no medita en la palabra para que cerrarle la puerta a ese demonio que se le metió, que esto también muchas veces es lo mismo, y las puertas del Hades vuelven a prevalecer, otra vez el demonio se mete y tiene el riesgo de que lo lleve al infierno, generación incrédula, te vuelves un mundano nuevamente, empiezas a actuar como un hijo o como cualquier hijo del mundo, como cualquier hijo del diablo. Y así vemos a los creyentes que pasan años y siempre lo mismo, y siempre la misma ira, y siempre el mismo celo, y siempre la misma bronca, y siempre no lo puedo perdonar. Pero no se trata de ti, esto se trata de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. No es lucha de carne y sangre, es una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, demonios que están manipulando a la gente. Nosotros como hijos de Dios deberíamos tener este entendimiento. ¿Para qué? Y para que ya no nos engañe más y podamos prevalecer, que en las disputas vean que realmente somos un hijo de Dios por la forma que tenemos de responder, como pasaba con el Señor Jesús. Entonces, esto es importantísimo. Si nosotros no queremos que las puertas del Hades prevalezcan, y tenemos que saber que esto se trata todo de Dios, que hay un Padre al cual nosotros tenemos que obedecer en todo. Lo que quiere el Padre en este momento es que nuestro libre albedrío se anule. Por eso nos quiere automatizar, ¿cómo? Metiendo la palabra. ¿Para qué? Para que actuemos ya directamente por impulso, que no tengamos que pensar de qué manera tenemos que actuar, que ya no tengamos que decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque automatizados, teniendo la personalidad de Jesús, todas nuestras reacciones van a ser de acuerdo a lo que le agrada al Padre. Entonces, esto es importantísimo que lo entendamos si queremos prosperar como hijos de Dios. Entonces, Mateo 28:1 dice lo siguiente. Cuando llegó a la otra orilla, escuchen bien porque esto también es importante, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos? Que dicen, antes de tiempo. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Esto es muy importante porque Jesucristo le había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado. Una revelación del Padre de lo que tenían que hacer. En el trayecto, la potestad de Gadara se levantó. La potestad de Gadara se levantó. ¿A través de qué? Y a través de los fuertes vientos y el oleaje que azotaba la barca. Entonces,
los discípulos, ahí temieron y despertaron a Jesús. Despertaron a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Calla, enmudece. Y esa es la forma verdadera para atar a las potestades, mandarlas callar. ¿Por qué? Porque todo esto es por influencia de palabra. Vuelvo a repetir, la función de los ángeles caídos es constantemente estar influenciando la mente de la gente. Y cómo los ángeles caídos afectan la mente de la gente. Y también haciendo este tipo de cosas, levantando vientos, tornados, tsunamis. Entonces, así le mete temor a la gente. ¿Y qué? Y pierde la fe. Porque ¿qué le dijo Jesús? ¿Y dónde está vuestra fe? ¿Y dónde está lo que mi padre le dijo que íbamos a pasar para el otro lado? Pero Jesucristo, conociendo el mundo espiritual, ordenó, calla, enmudece. Entonces enmudeció completamente a todas las potestades que actuaban sobre Gadara y tenían a estos dos gadarenos totalmente atormentados. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, cuando cambia un gobierno, un país toma el control del otro y empieza a funcionar en base a las directivas del otro, perdonen. Entonces, los dos gadarenos ya sabían que las potestades, porque las dejan de escuchar. Entonces, si alguien pudo contener esa fuerza espiritual que los manejaba, quiere decir que viene una autoridad mayor, con un cargo superior al cual tienen que postrarse. Entonces, estos gadarenos, en los cuales ningún ser humano podía pasar por ahí, que los ataban y rompían los cerrojos y las cadenas, cuando vieron a Jesucristo, vinieron delante de él y se postraron porque sabían que el que había venido tenía total autoridad para manejar todos los demonios que estaban dentro de sus cuerpos. O sea, mejor dicho, los demonios que estaban dentro de los cuerpos del Gadareno habían entendido que había llegado, ¿quién? Alguien que realmente era un hijo de Dios. Tenía que ser el hijo de Dios. El que vino, porque por la autoridad de lo que hizo con las potestades que manejaban Gadara, un lugar tremendo, totalmente poseído por el enemigo. Entonces, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? Pudieron identificar que si ese pudo parar las potestades, los principados que gobernaban ese lugar, y tiene que ser un hijo de Dios. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, los demonios saben muy bien el tiempo que tienen para funcionar como demonios, que lo volvemos a repetir. Es lo que vimos que decía el libro de Génesis en el capítulo 6. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que el tiempo para luchar conmigo serán 120 años. Pero ¿qué pasa? Sabían que Jesucristo era un verdugo espiritual y aún ese tiempo él lo acortaba mandando a los espíritus inmundos al abismo. Y esa es una maravilla, la verdad que es una maravilla si pudiéramos tener esa convicción de que cuando reprendemos a los demonios les ordenamos que vayan al abismo y que los ángeles los agarren así y los manden para el fondo del mar. Entonces miren lo que dice Lucas 8:28. Lucas 8:28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, imagínese, para darles un ejemplo, sabemos que están las cárceles ahora en los países de las cuales los tratan de cierta manera y a veces ahora se pueden escapar. Pero ¿cómo están los presos ahora cuando saben que lo llevan al Secota, a la cárcel de Bukele? Están desesperados. ¿Por qué? Porque saben que si van a ese lugar ya prácticamente no salen más. Ahí van a morir directamente. Bueno, esto pasa exactamente con los demonios. Es como que Jesucristo los mandaba para la cárcel de Bukele. Vayan allá al Secot y ahí se van a quedar. No van a poder hacer más nada en contra de mi obra. Entonces, lo de Bukele, todas las cosas que pasan en el mundo es porque alguna enseñanza espiritual nos quieren dar, ¿no? Entonces dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, cosa que debería pasar con todo hijo de Dios. Nosotros no deberíamos ser atormentados por los demonios, sino que cuando llegamos nosotros, los demonios deberían sentir el tormento de nuestra presencia, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión,
porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a dónde? Al abismo. Acá está el secreto. ¿A dónde le rogaban a Jesús que a dónde no los tenía que mandar? Al abismo. Por eso digo, Jesús era un verdugo espiritual, no les daba tregua. Jesús los quería realmente encarcelar definitivamente para que no atormenten la obra de Dios, para poder darle una posibilidad a las personas de que puedan realmente regenerar sus vidas y empezar de cero. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces, Jesús, cada vez que reprendía a los demonios, lo hacía con total autoridad y con total convencimiento de que cuando él ordenaba, esos espíritus eran llevados al abismo. Ya los demonios sabían, porque los demonios se conocen entre ellos y las potestades y todo, y saben de qué manera actúa cada hijo de Dios, y de acuerdo a cómo actúa cada uno, es el temor que le tienen. Entonces, cuando los demonios le piden que no los mande al abismo, Jesús pregunta cuántos son. ¿Para qué? Para que a través de estos demonios pueda darnos unas enseñanzas más profundas, pueda darnos unas enseñanzas más profundas. Pero eso no quería decir que iban a cambiar la postura de Jesucristo de mandarlos al abismo, sino que Jesucristo aprovechó la oportunidad y permitió que estos demonios se metieran en los cerdos para que nosotros podamos entender la gravedad a la cual puede llegar una persona cuando no cuida su relación con Dios. Lo que puede llegar a ser los espíritus inmundos con una persona que no tiene un encuentro personal con Jesucristo. ¿Hasta qué estado de gravedad lo puede llevar? ¿No? Entonces, primero que nada, es que se pueden meter en los animales. Eso es fundamental. Así como se metieron en los cerdos, se meten en el perro, se meten en el gato, y ahí vemos, y por algo el Señor habla de las relaciones entre hombres y animales, porque justamente los espíritus se meten dentro de los animales, y esos animales se hacen atractivos de una forma diferente para las personas que lo tienen. ¿Cuántas mujeres se deben acostar con el perro? ¿Por qué? Porque el espíritu del esposo muerto se murió y se le metió adentro al perro. Entonces le toma un cariño especial y ahí empieza todo este degeneramiento. Y esto es lo que nos quiere enseñar Jesús, que los espíritus inmundos se meten en los animales, ¿no? Entonces también a la cantidad de espíritus inmundos que pueden haber dentro de un hombre. Imagínense, supuestamente está hablando de unos 2000 demonios que estaban metidos dentro de este gadareno, al estado de locura que puede llegar una persona, ¿no? Porque imagínense que rompía los cerrojos, no había forma de poder controlarlo, nadie podía pasar por ese lugar porque me imagino que el que pasaba por ese lado tenía, tenía el riesgo de que lo matara. Entonces, al estado de locura, ¿no? Y a la cantidad de espíritus inmundos que pueden llegar a poseer a una persona. Entonces Jesús autorizó, sí, que los espíritus inmundos estos fueran a los cerdos. Pero ¿qué pasó con estos cerdos? Después que los espíritus inmundos entraron en los cerdos, cayeron por el despeñadero, ¿dónde? Al lago. ¿A dónde? A un lugar donde hay mucha agua. ¿Para qué? Para que estos espíritus, una vez que entran en el agua, los espíritus que hay en el agua los absorban y los lleven al abismo. Entonces, por eso el Gadareno después reaccionó de la forma que reaccionó y no había posibilidades de que esos demonios pudieran volver a entrar nuevamente dentro de él. Entonces dice en Lucas 8:35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Por esta revelación profunda que tenía Jesucristo de qué es el abismo y cómo puede encarcelar a los espíritus inmundos. ¿Por qué? Y por la relación que tenía con su papá y por haber interpretado correctamente el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tomamos cosas del Antiguo Testamento para transmitir en la congregación, si están acorde o no a la voluntad de Dios, al nuevo filtro que trajo Jesucristo, porque lo vuelvo a repetir, en un momento los discípulos quisieron hacer como Elías, ¿no querés que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma todo? ¿Y qué les
dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando queremos tomar el Antiguo Testamento para predicarlo en la congregación. No sea que estamos actuando como estos discípulos, que justamente... ¿Qué le están demostrando? Cero conocimiento de lo que vino a hacer Jesucristo. Yo no vine a que las almas se pierdan, yo vine a salvarlas, le dijo Jesucristo. Esto es otra cosa, no podemos seguir con el mismo sistema de antes del rencor, el odio, la bronca, la disputa. Una cosa era mientras estaban bajo Jehová, pero ahora yo soy la luz del mundo, yo soy la personalidad que el Padre Celestial tiene y quiere que tengan cada uno de sus hijos. Entonces, es tremendo esto que está pasando, ¿no? Y dice Lucas 8:38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Imagínense, 2000 demonios, un hombre totalmente poseído, que ya había perdido control total del control de su cuerpo, ¿m? En una, en una, en una, en un encuentro con el Señor Jesús y con el conocimiento profundo de Jesús de la palabra, de mandar a todos los espíritus inmundos al abismo, este hombre queda completamente libre. Usted es un creyente y sabe la vida que lleva de creyente y las luchas que tiene constantemente con los demonios que están en su entorno y dentro de su cuerpo atormentándolo todos los días. Imagínese el gran milagro que hizo Jesucristo cuando le sacó todos estos demonios y los mandó al abismo. Es algo sumamente extraordinario, es extraordinario. Por eso la verdad te hará libre, pero esa verdad también va acompañada de la profundidad de meditación de la palabra para que tu fe aumente y puedas actuar de la manera mejor posible en beneficio del reino de los cielos. Entonces, esto es lo que nos está enseñando Jesucristo, a través de enviar los espíritus al abismo. La libertad que se le puede dar a la gente cuando el pastor, el siervo de Dios, tiene la fe de que ese hecho va a acontecer de esa manera. Entonces, es sumamente importante. Y esto lo podemos ver en muchísimos pasajes. Lo podemos ver en muchísimos pasajes. Por ejemplo, tenemos el caso del general sirio Naamán, ¿no? Cuando Eliseo conocía esto, entonces le dice, dile que le dijo a Giesi, andá y decirle que se arroje 7 veces en el Jordán. Entonces, a través de la obediencia, el demonio, por eso le decía sumergirse a Naamán debajo del agua, porque en la 7ª vez, en la obediencia, ese demonio iba a tener que salir del cuerpo de Naamán y ser llevado al abismo, Por eso iba a salir completamente libre de esa lepra y ya no iba a tener más problema con la lepra. Ahora hay 2 formas muy importantes de que los espíritus malos que mueren en el agua vayan al abismo. Una es porque justamente murieron dentro del agua y el Señor automáticamente hace que esos espíritus vayan al abismo. La otra es también enviados por los siervos de Dios. Pero cuidado, hermanos, porque el siervo de Dios, como tiene la posibilidad de mandarlo al abismo, también tiene la posibilidad de sacarlo de esa cárcel espiritual y meterlo nuevamente dentro de un cuerpo. Eso fue lo que pasó con Eliseo. El espíritu inmundo que había atormentado, el demonio que había atormentado a Naamán, Eliseo hizo que viniera sobre Giesi y toda su generación. Entonces es peligrosísimo. Un siervo de Dios que tiene profundidad es peligrosísimo. Aunque considero yo que en este momento la segunda actitud que tuvo Eliseo de mandar el espíritu a Giesi, creo que nosotros no corresponde que lo hagamos. Creo yo, porque el que tiene la presencia de Dios, la parte santa, la parte pura, la parte de la vida, no actúa generalmente de esa manera, para que tenga un malestar que perdure. Podemos hablar toda la noche de esto. Tenemos el caso de Pablo, que entregó a un perverso a Satanás, para ver si en el día de que muera su espíritu se podía salvar. Se ve que este hombre era un buen servidor de Dios, pero era un totalmente degenerado en haberse metido con la mujer de su padre, un acto sumamente perverso. Y Pablo lo entrega a Satanás, pero después vemos en 2 Corintios que ese hombre se arrepintió y Pablo lo perdonó y lo volvió a recibir. Entonces no podemos malinterpretar la Biblia, tenemos que tener cuidado, porque un siervo de Dios tiene que obrar siempre con amor.
aún en los peores casos, siempre tenemos que obrar con amor, con un propósito de qué, de salvación. Después que sea Dios el que decida. Si este perverso no se arrepentía y seguía con su mente atormentada, y quería seguir actuando de una manera degenerada, bueno, que lo haga. Pero Pablo no lo hizo con la intención, lo dice él, para ver si su espíritu, puede recibir salvación. Entonces vemos el caso de Namán. Y yo quiero dar mi testimonio, yo quiero dar mi testimonio, porque yo no digo que haya llegado al estilo del Gadareno, ¿no? Pero con mi vida, yo era una persona que estaba enfermo sexualmente, enfermo. Yo vivía solamente para tener relaciones con las mujeres, solamente trabajaba, iba al gimnasio, comía, solamente ahora que estoy libre, gracias a Dios que el Señor me liberó, doy testimonio de que realmente reconozco que estaba totalmente atormentado. Capaz que no tenía 2000 demonios, pues tenía unos cuantos metidos adentro. Y cuando yo me convertí y me arrepentí de verdad, el día que me bauticé, por eso, a ver, Jesucristo no bautizaba en agua, porque Jesucristo conocía el corazón del hombre y sabía realmente qué había dentro de él y si se bautizaba con fe o no se bautizaba con fe. Entonces Jesucristo no bautizaba en agua, Jesucristo solamente bautizaba con el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el bautismo en agua no tenga poder. Hay secretos en el bautismo en agua. Por eso realmente es una falta de conocimiento cuando se hacen los bautismos en las iglesias dentro de piscinas, ¿eh? El bautismo no tiene que ser dentro de una piscina porque no está la posibilidad de que si la persona se arrepiente de verdad cuando se sumerge, para que el demonio salga de su cuerpo y pueda ser llevado al abismo. Entonces, por eso, cuando, no me acuerdo cuál es el caso, que dijo, acá hay muchas aguas, entonces te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ser en un río, tiene que ser en un lago, tiene que ser en el mar, en un lugar donde si realmente la persona se arrepiente y el espíritu sale de su cuerpo, en ese momento de arrepentimiento, en el bautismo, cuando es sumergido, ese espíritu automáticamente es llevado al abismo. Y yo creo que cuando me bauticé pasó algo así conmigo, porque fue un cambio radical, pero fue choqueante. Realmente me pasó lo del Gadareno, algo que me cambió totalmente, fue radical, nunca más, pero nunca más vino a mi mente poder estar con una mujer si no era dentro de los valores de Dios. Y para mí era algo realmente un gran milagro, como dice el Gadareno, una gran obra, una gran obra. Porque desde el momento que salí del bautismo, mi vida cambió radicalmente. Entonces, es muy serio esto. Si nosotros lo hacemos con fe, convencidos, creyendo, el bautismo en agua tiene mucho poder, tiene mucho poder. Y bueno, Jesucristo en el momento que sale del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, así como viene el Espíritu Santo en el bautismo con fe, también los demonios son arrancados de los cuerpos y son llevados al abismo para que esa persona realmente tenga una nueva vida. Y bueno, quería seguir hablando más acerca de este tema, pero bueno, voy a dejar por acá el mensaje porque después vemos todo lo que pasa en Apocalipsis acerca del abismo, ¿no? Que el Señor lo encierra a Satanás por 1000 años y después lo saca. Y después cuando el Señor va a hacer el juicio, dice que el mar dio a los que estaban en él, el Hades también y la muerte también. O sea que el mar está tomado como en un lugar separado al Hades y a la muerte. Porque justamente en el mar están los que estaban en el abismo, que también van a ser juzgados. Pero acá lo importante es que entendamos en esta noche que esto depende mucho de la fe del siervo de Dios. ¿Y por qué al principio dije que es en un momento muy importante que nosotros sepamos esto? Y porque va a venir una maldad. Escúcheme, cuántos demonios a través de las guerras, cuántos demonios a través del hambre, cuántos demonios a través de la peste, cuántos demonios a través de todos los problemas climáticos que van a haber, cuántos demonios, porque el Señor dice la maldad aumentará y porque la cantidad de demonios que va a haber en el mundo perturbando a la gente va a ser una forma tremenda como nunca antes la había habido. Entonces, si nosotros como siervos de Dios podemos llegar a tener esa fe de que cuando nosotros le reprendemos los demonios a la gente, esos demonios son trasladados al abismo, son arrancados por los ángeles y llevados al abismo, y podemos darle muchas más posibilidades a las personas para que puedan recibir una liberación y que puedan disfrutar más, ir más rápido la relación con el Señor Jesucristo. Entonces, esto era el mensaje que el Señor me ministró hoy para transmitirle. Por eso creo que era muy importante. Le doy gracias una vez más al Señor que me da el privilegio de poder estar con ustedes y de que me puedan escuchar. Espero que este mensaje le haya sido de bendición. Siempre digo, sería bueno, yo lo voy a subir después si lo pude grabar al YouTube y a Facebook, porque es bueno escucharlo más veces, porque no solamente vas a quedarte
cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces, después sobraron canastas de pan. Eso significa que con la luz que yo te puedo dar hoy en este mensaje, y tú después podés hacer otros muchos mensajes porque vienen a tu mente otros casos en los cuales podés adoptar esta enseñanza. Pueden haber muchos más casos que ahora en este momento no vienen a mi mente, pero deben haber miles de casos o experiencias personales que ahora tú vas a decir, ahora entiendo por qué en aquel momento me pasó tal cosa. Como vuelvo a repetir, en mi bautismo, desde ese momento fue radical, nunca más esa desesperación de andar mirando mujeres y haciendo cosas raras. No desapareció por completo, quedé en mi juicio cabal. Entonces, esto es lo bueno de estar relacionados entre los hermanos, porque tú tienes una revelación, yo tengo otra, y nos ayudamos para ir creciendo. Así que voy a orar ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, por este nuevo encuentro que permites tener con mis hermanos de Venezuela y de varias naciones que se conectan, que se van acoplando, Padre, a este grupo de oración, de intercesión, de clamor, Padre, que está deseoso de glorificarte, de llevar adelante tu reino, de salvar las almas. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Padre, que tú los sigas usando, los sigas tocando, los sigas ministrando, los lleves a otro nivel espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que puedan vivir por la revelación de la palabra, que sean guiados por la gracia divina, que sea tu Hijo, Padre, usando sus pies, sus manos, su cuerpo, su lengua especialmente, Padre, en el nombre de Jesús, tengan eternidad en sus bocas, Padre, que el Espíritu, Padre, los mueva, Señor, para que multitud de almas vengan a los caminos de Jesucristo. A través de su palabra, Señor, puedan sacar los espíritus de los sepulcros. A través de sus palabras, las almas puedan ser arrepentidas y ser lavadas con la sangre de Jesucristo. Y a través de sus palabras, los demonios huyan de la presencia de los cuerpos, Padre, para que la gente reciba sanidad, reciba liberación. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo, bendigo, bendigo en esta noche a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das estar acá una vez más con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, que reciban paz en esta hora, Padre, que puedan tener un buen descanso en esta noche, Padre, y le renueve las fuerzas para el día de mañana. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este momento. Bendiciones. Amén. Aleluya.